amor, por tu misericordia, por la oportunidad que nos hace estar aquí, Señor, en tu casa. Gracias porque podemos tener un lugar donde te podemos adorar, donde podemos aprender de ti y que además está calientito cuando allá afuera está muy frío, Señor. Gracias porque muestras tu amor con nosotros en tan pequeñas cosas, Señor, y tan grandes también, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, que sea todo para tu gloria y para tu honra, Señor. Que me ayudes a hablar lo que quieras que yo hable, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos aprender aquello que tú quieras que aprendamos el día de hoy, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, recuerden que hemos estado hablando del Espíritu Santo y las semanas anteriores estuvimos hablando de sus nombres, de sus atributos. Estuvimos viendo que Él es Dios, ¿verdad? Y vimos sus símbolos y me parece que eso es lo que estuvimos viendo. Y ahora vamos a hablar lo que es la obra del Espíritu Santo, o las obras, pudiera decirse. ¿Qué es lo que Él hace? Muy bien, entonces dicen que las obras divinas se generan en el Padre, son llevadas a cabo por el Hijo y que el Espíritu Santo las trae a fructificación. Es decir, que el Padre dice lo que se va a hacer, gracias hermano, y el Hijo lo hace y el Espíritu Santo hace que esto lleve fruto, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son las obras en relación al mundo. Y primero está la creación. Vamos a ver Hebreos 1 al 2. Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vemos que el primer versículo dice Dios, y normalmente o generalmente cuando nada más mencionan Dios se están refiriendo al Padre, y luego dice que Él hizo el universo a través del Hijo, pero Él hizo el universo. Y no se le olvide eso, pero vamos ahora a Juan 1:3. Juan 1:3 dice, todas las cosas, en el primer versículo está hablando del verbo, y sabemos que el verbo es Cristo, y luego dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Okay? Está hablando que Cristo, que por Él fueron las cosas hechas. Y luego vamos a ver Salmo 104:30. Ya tenemos aquí tanto al Padre como al Hijo involucrados en lo que es la creación. (104:30) Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Nos da a entender como que Dios envía a su espíritu y Él crea, ¿verdad? Dice, son creados. Y vamos a Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, claramente dice, el Espíritu de Dios me hizo. Entonces vemos cómo las tres personas de la Trinidad están relacionados con la creación. Ellos trabajan juntos en muchas cosas, pero en este caso estamos viendo o hablando de la creación, ¿verdad? Trabajaron juntos para crear.
Recuerden que Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vimos que esa palabra Dios, en el original, en el hebreo, es Elohim, que es Dios en plural. Ya no vamos a mencionar esto porque ya lo dijimos, que es un solo Dios, ¿verdad? No son varios dioses, es un solo Dios, aunque en 3 personas, ¿verdad? No nos vamos a meter a fondo en eso porque ya lo mencionamos otras semanas. Entonces vemos que obras del Espíritu Santo es que Él es un creador también. Ahora, esas son la relación con el mundo físico, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos la obra en relación a la humanidad, las personas. Vamos a Hechos 5:30 y vamos a leer hasta el 32. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces vemos que nosotros somos testigos de la obra de Cristo. Estábamos viendo esos versículos que menciona que murió, pero que Dios lo puso como príncipe y salvador. Pero vemos que también dice que el Espíritu Santo da testimonio de estas cosas. Entonces esto es parte de lo que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? Da testimonio de Cristo y de su obra. Juan 16:8. Aquí está hablando Jesús y está hablando del Espíritu Santo. En el versículo anterior menciona el Consolador, que sabemos que es el Espíritu Santo. Y entonces ahí en el 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Él convence. En otras versiones de esta palabra le pusieron dar convicción. A veces nos ayuda a leer otras versiones porque vemos otras palabras que pudieron haber sido utilizadas y nos ayuda a entender algún versículo. Entonces, por ejemplo, le han puesto convicción, dar convicción. Sí. Otras versiones utilizan redarguir, exponer. Por ejemplo, yo estoy exponiendo en este momento, dar convicción o redarguir, como dijimos, que es dar un argumento en contra de algo. Por ejemplo, puede venir una persona a decir, el cielo es verde. Entonces, yo voy a redarguir a esa persona, quiere decir que le voy a dar argumentos en contra de lo que él cree para mostrarle que el cielo no es verde, que es azul, ¿verdad? Entonces, eso es redarguir, dar un argumento en contra de lo que la persona cree. Y obviamente que está equivocada, ¿verdad? El cielo no es verde. Se le da como razón de ser, ¿verdad? ¿Por qué está mal? Entonces, el Espíritu Santo redarguye, convence. Y estábamos viendo que dice el versículo de pecado. Entonces vamos a ver el versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿En quién no creen? La humanidad. Estamos hablando del Espíritu Santo en relación con la humanidad, no con el creyente. Entonces, los convence de pecado porque no creen en Cristo. No hay incredulidad, hay incredulidad en sus vidas. Versículo 10 dice, de justicia, convence el Espíritu Santo de justicia, y lo dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Hay una relación en esa
justicia, está hablando Jesús del mismo y que va a ir al Padre. ¿Qué justicia es? La justicia de Cristo, convence de justicia. ¿Cuál es la justicia de Cristo? La paga del pecado es muerte, pero Cristo pagó eso y somos hechos justos por Él. Y luego el versículo 11, muy parecido, porque dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás, ¿verdad? Entonces ya ha sido juzgado, quiere decir que ya se le condenó. Quiere decir que ya se le condenó. Satanás ya se le dio, ya se le dijo lo que va a sufrir, ¿verdad? ¿Cuál es su castigo? Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo convence de ese juicio? Les da, digamos, como a saber, miren, este es el castigo que va a tener Satanás. Entonces la persona puede quedarse pensando, ok, ¿cuál va a ser el mío? ¿Verdad? Entonces el Espíritu Santo hace ese trabajo en la humanidad, en las personas. Ahora, la obra del Espíritu Santo en relación con Cristo. Vamos a ver Isaías 48, 16 y 17. Isaías 48, 16 y 17. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Está hablando Jesús, o más bien Cristo, antes de venir a la tierra. Fíjese cómo dice aquí, no es tema de hoy, pero fíjese cómo dice que Él estaba desde el principio. Y lo dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Jehová es Dios Padre y su Espíritu. Los dos trabajaron juntos para enviar a Cristo a la tierra. Y luego dice el 17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Entonces estamos viendo que con relación a Cristo, el Espíritu lo envía. Vamos a Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aquí está hablando el ángel Gabriel con María. Y lo dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Está anunciándole que va a tener un niño y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. En Mateo 1:18, esto es en este caso José, que era quien iba a criar a Jesús junto con María, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, digamos, el Espíritu Santo de él proviene esta concepción. Obviamente no fue una concepción natural, ¿verdad? Fue algo sobrenatural. Dice aquí que María no estaba casada, no había conocido a José. Entonces fue una concepción natural, fue obra del Espíritu Santo y un milagro. También pudiéramos ver Marcos donde menciona al Espíritu Santo. Lucas 4:18.
Aquí está Jesús, estaba en la sinagoga y agarró el libro o el rollo del profeta Isaías, dice ahí, y empezó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Luego si nos vamos al versículo 21, les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaba diciendo que a él, el Espíritu Santo estaba sobre él y que lo había ungido. Entonces el Espíritu Santo lo ungió. Recuerden que ungir, lo estuvimos viendo, que ellos acostumbraban a ungir a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes, y era porque eran elegidos para hacer un trabajo específico. Los sacerdotes eran elegidos para hacer todo lo que conllevaba el sacerdocio, ¿verdad? Los sacrificios, mantener el tabernáculo y todas las leyes. Los reyes eran ungidos para gobernar sobre el pueblo de Israel. Los profetas eran ungidos para predicar, para profetizar y para hacer milagros. Entonces, vimos también que Cristo era el ungido, quiere decir el elegido. Estuvimos viendo que eso significa la palabra Mesías. Entonces, ¿quién lo ungió? Lo ungió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ungió a Cristo. Vamos a Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vemos, como les mencioné ahorita, hacen muchas cosas juntos, ¿verdad? Habla Dios, lo ungió a Cristo por el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, pero vimos para qué, ¿verdad? Para lo que dice aquí, andaba haciendo bienes y sanando a los oprimidos. Y vamos a ver una última obra con relación a Cristo en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces vemos que el espíritu tuvo relación, dice que le levantó a Cristo de entre los muertos, entonces tiene relación con su resurrección. Miren qué bonito, porque nos toca a nosotros. El Espíritu Santo va a vivificar nuestro cuerpo cuando llegue ese momento, cuando nos toque a nosotros. Amén. Y ahora vamos a ver las obras en relación al creyente. Ahorita vimos a la humanidad, ¿verdad? Los no creyentes, pero ahora vamos a ver a los creyentes. Juan 3, 5 al 6. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo creo que todos hemos escuchado esa conversación de Nicodemo y Jesús le dice que debemos de nacer de nuevo, y ahí mismo en ese versículo nos explica que no de carne, ¿verdad? No vamos a volver a nacer con este cuerpo físico, sino dice del Espíritu, y tiene ahí lo que es del Espíritu, el Espíritu con mayúscula, está hablando de el Espíritu Santo, y luego dice del Espíritu es el siguiente Espíritu con minúscula. Está hablando de nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces tenemos que nacer de nuevo en el espíritu.
Y entonces vemos que es el Espíritu Santo quien hace esa obra en el creyente para nacer de nuevo. ¿Qué significa eso, verdad? Cuando uno anda en el mundo, se preocupa solo de las cosas de la carne. Que si quiero comer, que si quiero dormir, que si quiero ir, que si quiero comprarme esto, que si todo lo que es de la carne. Unas cosas no están malas, ¿verdad? Si me compro unos zapatos no está mal. Pero es lo que se ocupa la persona que anda en el mundo. No tiene más preocupación que satisfacer sus necesidades y sus deseos. Pero cuando lo enfocamos a nacer de nuevo y es nacer en el Espíritu, estamos pensando o poniendo en primer lugar nuestro espíritu. Y estamos dándole ese lugar a Dios para nuestro espíritu, nuestro crecimiento. Le entregamos nuestra vida y ponemos en primer lugar eso, nuestro espíritu antes de la carne. Las necesidades espirituales antes de las necesidades físicas o del cuerpo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos hace esa obra para nacer de nuevo. Recuerden que el Espíritu Santo nos da testimonio y nos redarguye. Entonces cuando hay esa convicción, ya que el Espíritu Santo hizo ese trabajo en el hombre que no cree, en el no creyente, pero ahora cree y confiesa a Cristo, ya se convierte en creyente. Todo eso lo está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, al creer y confesar ya somos creyentes y hubo ese nuevo nacimiento, que también el Espíritu Santo hace esa obra. Vamos a Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces vamos por etapas, ¿verdad? Creímos y ahora nacemos de nuevo, pero ahora somos parte de la familia de Dios. Los que están en el mundo, que no creen en Cristo, que no lo siguen, no son de la familia de Dios, sino hasta este momento de creer en Cristo y nacer de nuevo. Entonces somos parte de la familia de Dios y el Espíritu Santo nos da a saber, nos deja sentir que somos parte de la familia. Dice Juan 1:12 que Dios nos dio potestad de ser hijos de Dios al que cree. Ahí está en Juan. Vamos a 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Okay? Entonces, una de las obras del espíritu en el creyente es el bautismo. Acuérdense que cuando uno se bautiza por agua está hablando públicamente, reconociendo que quiere seguir a Cristo, y es como si estuviera enterrando. Hablamos que era de vivir una nueva vida, nacer de nuevo, como si estuviera enterrando su vieja vida al entrar al agua y al salir decidiendo seguir una nueva vida siguiendo a Cristo. Por nuestras propias fuerzas no podemos seguir esa nueva vida, necesitamos al Espíritu Santo. Vea cómo todo esto Él va trabajando en nosotros, todo lo que es referente a la vida del cristiano, del creyente. Vamos a 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Entonces aquí Pedro estaba apenas saludando, empezando esta carta, y estaba saludándolos y les estaba diciendo que habían sido elegidos
en santificación del Espíritu. Entonces el Espíritu nos santifica. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, aceptamos y lo reconocemos como nuestro Señor, somos santos. Si nos vamos a esa definición que somos apartados para Dios, ¿verdad? Ya somos santos. Pero si nos vamos para la otra definición, no hemos alcanzado la perfección. Entonces el Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas. Una vez escuché a un predicador que si todavía estamos aquí, quiere decir que no hemos alcanzado la perfección. Entonces, si todos tenemos algo en qué trabajar en nuestras vidas, y el Espíritu Santo es el que nos está santificando. Aunque ya somos santos al haber aceptado a Cristo, todavía hay cosas que que tenemos que ir cambiando, y es con la ayuda del Espíritu Santo. Vea que dice aquí en santificación del Espíritu, pero ¿para qué? Dice para obedecer. Es para eso es la santificación, no para pasárnosla a gusto, para obedecer. ¿A quién vamos a obedecer? A Dios. Que si nos dice que vayamos a la iglesia cuando afuera está muy frío, nos vamos a la iglesia. Y luego también menciona y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa ser rociados con la sangre de Jesucristo? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, limpieza. Nos habla de la limpieza. Entonces, eso es santificarnos constantemente para obedecer y ser limpios siempre. Es algo continuo. Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, en el versículo 16 menciona poder en el hombre interior por su Espíritu. Perdón. Fortalecidos, el ser fortalecidos con ese poder, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos fortalece. Y luego, si seguimos viendo los otros versículos que vienen a continuación, vemos para qué nos fortalece. Para comprender todas estas cosas. Si vemos qué es lo que está hablando de amor, todo, con respecto a Cristo. Entonces, muchas veces nuestra mente humana no alcanza a comprender siquiera el amor de Cristo. Imagínense, otras cosas de teología ni nos metamos en este momento, ¿verdad? Pero a veces ni siquiera el amor de Cristo podemos comprender. Entonces, el Espíritu Santo, aparte de que nos da fortaleza, también nos revela todo ese amor de Cristo. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos guía. No hay mucho que decir porque esta palabra es como que se explica sola esta palabra, ¿verdad? Él nos guía. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, también tenemos que entregarles nuestra vida, porque el Espíritu Santo nos puede decir, ve por aquí, pero nosotros no le hacemos caso y pues no nos dejamos guiar, ¿verdad? También tenemos que dejarnos guiar. Acuérdese que los planes de Dios son perfectos, los de nosotros no, y nosotros nos equivocamos. Amén. Mejor es que sí nos dejemos guiar por el Espíritu, porque Él no se equivoca.
Lucas 3:16. Respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estaba hablando Juan el Bautista, ¿verdad? Y estaba hablando de Jesús, que iba a venir alguien más grande, o sea Jesús, que nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces ahorita hablamos un poco del bautismo en agua, pero ahora vamos a hablar el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 1:8. Dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No me voy a meter muy a fondo con lo que es el bautismo en el Espíritu, pero quería tocarlo poquito. Entonces, ¿qué es? Dice: recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para que le sean testigos a Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Decía, estaba hablando él con sus discípulos en ese momento. Pero vamos a Lucas 24:49. También es Jesús diciendo, hablando y dice así: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Es una promesa sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, ¿verdad? Es un poder. Si nos acordamos de lo que estuvimos hablando acerca de los símbolos, y vemos que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo que lo representa, y vimos varias cosas. Una de ellas era ungir, y hasta ahorita lo mencionamos, que se ungía a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Y entonces es como, si lo vemos como un símbolo, es como un ser ungido para un trabajo en específico. ¿Qué trabajo? Vemos en Hechos que decía: para que me sean testigos. A lo mejor nosotros no vamos a ser testigos en Samaria y en estos lugares, pero a donde quiera que nosotros vayamos, debemos de ser testigos de Cristo. Y no podemos solo, como decía allí, no podemos en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y dice este versículo: hasta que seáis investidos. Entonces, investir es dar a otro un cargo u otorgar un cargo. Entonces Dios nos da ese cargo, ¿verdad? De ser testigos de Él. Vamos a Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, una de las obras del Espíritu Santo es en cuanto a la oración y la intercesión. Cada vez está más difícil escribir aquí. Vemos ahí que nosotros no sabemos pedir como conviene.
A veces pedimos cosas que no sabemos que nos va a salir mal o nos va a causar algún problema. O podemos pedir cosas por simple egoísmo o pensando nomás en nosotros. O a veces, lo que sea, ¿verdad? Como cosas que no nos convienen. Pero dice aquí que el Espíritu Santo, Él sabe la voluntad de Dios. Y entonces Él ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque yo esté pidiendo un carro rosa, a lo mejor el Espíritu Santo va a decir, no necesitas un carro rosa. Mejor necesitas sanidad. Mejor el Espíritu Santo intercede por sanidad para tu cuerpo. Entonces, qué bueno que tenemos esa ayuda, porque es muy difícil a veces saber lo que nos conviene, porque somos personas que nos equivocamos y no todo lo que queremos hacer es bueno. ¿Y quién lo sabe mejor que Dios? Vamos rápidamente a Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces tenemos que orar en el Espíritu Santo. También hay una acción a seguir de nuestra parte. 1 Corintios 12:4. Y vamos a leer ahí varios versículos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Fíjese cómo dijimos que la Trinidad trabajan juntos. En el primer versículo leímos que el Espíritu es el mismo con respecto a los dones. Y luego vemos con respecto a los ministerios, dice el Señor. Entonces normalmente cuando se refieren al Señor está hablando de Cristo. Y luego vienen operaciones y habla de Dios, que dijimos que generalmente es Dios Padre. Y vemos cómo Él trabaja, ellos trabajan juntos. Dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hablamos de dones, de ministerios y operaciones, pero dice, ¿quién hace las cosas? Uno y el Espíritu, dice, y el mismo Espíritu, Él reparte como Él quiere. Entonces Él da dones al creyente, da ministerios. Y todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo para trabajar. Los ministerios y los dones y todo eso no es nada más porque nosotros somos muy buena gente. Son para edificar a los demás. Entonces no hay que ser egoístas, compartamos nuestros dones, ¿verdad? Vamos a ver un último versículo con respecto al creyente, en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel, ahorita leímos este versículo, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, como dijimos ahorita, Él va a vivificar nuestros cuerpos cuando llegue el momento. Fíjese todas las cosas, no quise borrar para que viéramos la lista, ¿verdad? Y acuérdense que esto es como un resumen, no podemos profundizar tanto a lo mejor,
pero para ver la lista de todo el trabajo que el Espíritu Santo hace en el creyente. Y a veces nos enfocamos solamente en Cristo o solamente en Dios Padre y nos olvidamos del Espíritu Santo, pero vea qué tan importante es el Espíritu Santo, porque Él es el que trabaja en nuestras vidas en todo, en todas las cosas que son relacionadas a la vida cristiana. Y por hoy ya acabamos. Y este estudio también específico del Espíritu Santo. No sé si tengan preguntas antes de que me vayan. Ya saben que todo lo sé y si no me lo invento, no se crean. Si no me sé algo, ya saben que busco la respuesta y después se las tengo. O sea, algo muy importante que todo cristiano debe de aprender, creo yo. Bueno, entonces dejo el lugar a quien corresponda, hermano. Dios los bendiga. Amén.